Bienvenidos nuevamente a un video más de Anato en 10 minutos. Mi nombre es Paul Tineo y en esta ocasión veremos el retroperitoneo, un resumen, la aorta abdominal y la vena cava inferior. Bien, el retroperitoneo es un espacio de la pared abdominal posterior. Esta se va a encontrar ubicada entre el peritoneo parietal posterior y la fascia transversalis que cubre algunos músculos de la pared abdominal posterior. Esta se va a encontrar limitada en la parte superior por un plano horizontal a nivel de T12 y la 12ª costilla, en la parte inferior por la base del sacro, la cresta ilíaca, la rama superior del pubis y el diafragma pélvico. Lateralmente se encuentra limitado por el borde lateral del músculo cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen. Entre estos se forma o se encuentra la fascia tóraco-lumbar, la cual también forma parte de este límite. En la parte medial se va a encontrar las vértebras lumbares y el sacro, y en la parte anterior el peritoneo parietal posterior. Posteriormente también se encuentra el músculo de las paredes posteriores del abdomen, como el psoas mayor y el cuadrado lumbar, y las dependencias faciales que se encuentran en esta. Este retroperitoneo se puede dividir en tres zonas: una zona 1 o media, una zona 2 lateral o una zona 3 pélvica. La zona 1 se va a encontrar en la línea media, por delante de los cuerpos vertebrales, desde la cara inferior del diafragma a nivel del hiato aórtico y el hiato esofágico hasta el promontorio del sacro. Lateralmente se encuentra limitado por el músculo psoas mayor. Va a presentar dos partes que se puede dividir en supramesocólica e inframesocólica, y esto debido al pase del mesocolon transverso. En la parte supramesocólica podemos encontrar órganos como el páncreas, el duodeno, la aorta abdominal, la parte de la vena cava inferior, el tronco celíaco, la cisterna del quilo, los pilares del diafragma y los plexos celíacos. Y en la porción inframesocólica se encuentra la parte de la aorta abdominal, la vena cava inferior, la arteria mesentérica inferior y los vasos lumbares. En la zona 2 o lateral se encuentra limitada en la parte superior por el diafragma, en la parte inferior por la cresta ilíaca y en la parte lateral por los músculos psoas mayor. El contenido de este van a ser los riñones y sus vasos, los uréteres, el colon ascendente y descendente a la derecha y hacia la izquierda respectivamente, y las flexuras cólicas tanto derecha como izquierda. Y la zona 3 o pélvica va a empezar a nivel del promontorio del sacro hasta la abertura superior de la pelvis. En la parte anterior se encuentra limitado por el espacio retropúbico, en la parte posterior por el sacro y lateralmente por el coxal. El contenido de este van a ser las arterias y venas ilíacas comunes, los vasos ilíacos externos, el plexo hipogástrico superior, los nervios hipogástricos y el tronco simpático del sacro. Ahora, los órganos ubicados en este espacio se pueden clasificar como retroperitoneales primarios y retroperitoneales secundarios. Esto es debido a los movimientos que va a realizarse durante el desarrollo embrionario. Los órganos retroperitoneales primarios son aquellos que se han encontrado en esa posición desde el nacimiento, desde su desarrollo. Sin en cambio, los retroperitoneales secundarios son aquellos que, debido a los movimientos que se realizan en el desarrollo embrionario, han adquirido esta posición retroperitoneal a través de unas fascias de coalescencia. Ahora, la aorta abdominal es uno de los vasos grandes que se encuentran en esta cavidad. Esta va a empezar a nivel del hiato aórtico del diafragma a la altura de T12 hasta la bifurcación terminal en las dos arterias ilíacas comunes a nivel de L4. Esta se encuentra en la línea media, un poco desplazada hacia la izquierda por detrás de las vísceras abdominales. Esta se va a encontrar separada de los pilares del diafragma por medio de la cisterna del quilo y los nodos linfáticos retroaórticos. Lateralmente se van a encontrar los troncos simpáticos lumbares y las inserciones del músculo psoas mayor. Topográficamente se pueden distinguir tres regiones: la región celíaca de Luschka, que tiene su límite hacia la derecha, abajo y a la izquierda por la curvatura menor del estómago; el píloro, la primera porción del duodeno, y en la parte superior por el lóbulo de Spiegel y la inserción del ligamento coronario posterior. Y en el fondo se encuentran los cuerpos vertebrales de T12 y L1 y los pilares diafragmáticos.
En esta porción van a emerger de la aorta las arterias frénicas inferiores, dos que se van a originar por debajo del hiato aórtico del diafragma, las arterias capsulares medias que se van a encargar de irrigar a las glándulas suprarrenales y los troncos celíacos que van a dar ramos al hígado, al estómago, al páncreas, al vaso y a las primeras porciones del duodeno. Luego tenemos la región retroduodeno-pancreática que se encuentra cubierto por el istmo del páncreas y más abajo por la porción horizontal del duodeno. De esta van a emerger algunas colaterales como la arteria mesentérica superior que emerge por detrás del cuello del páncreas y pasa por delante del proceso uncinado y la primera porción, la porción horizontal del duodeno para llegar al mesenterio. Y también nacen las arterias renales a nivel de L1 y las arterias espermáticas o testiculares u ováricas nacen por debajo de las arterias renales. Y por último la región terminal que va a ir desde el borde inferior de la tercera porción del duodeno hasta la bifurcación de la arteria ilíaca común a nivel de L4. De esta nacen las colaterales como la arteria mesentérica inferior a nivel de los discos intervertebrales entre L3 y L4, y también nace la arteria sacra media que nace en la cara posterior de la aorta a nivel de L4 y se deja ver al pasar por el ángulo de la bifurcación de la aorta. Y por último las arterias lumbares que se originan en la cara posterior de la aorta y se dirigen a los forámenes intervertebrales, en donde se dividen en dos ramas, una rama espinal y una rama dorsal. Bien, la vena cava inferior es otro de los grandes vasos que se encuentran en la cavidad abdominal. Esta se encuentra de llevar la sangre del miembro inferior, los órganos intraabdominales y pelvianos. El sistema de la vena cava inferior inicia a nivel de L4 o L5 por la unión de las venas ilíacas comunes hasta la aurícula derecha, donde se encuentra la válvula terminal o la válvula de Eustaquio. Este sigue un recorrido vertical ascendente, un poco ladeado hacia la derecha de la columna vertebral, y atraviesa el centro tendinoso del diafragma para penetrar en el tórax. Esta va a presentar una longitud de 20 a 25 centímetros aproximadamente y tiene un calibre de 20 a 22 milímetros. Su calibre aumenta conforme se acerca al corazón debido a los afluentes que va a recibir en su recorrido. Por tal motivo, al llegar al corazón posee un mayor calibre en todo su recorrido. Esta en su recorrido va a presentar dos ensanchamientos bien bruscos, que son el seno renal de Calori por encima del punto de abocamiento de las venas renales y el seno hepático de Calori en el punto de adosamiento de las venas suprahepáticas. La vena cava inferior se va a relacionar en la parte posterior con las ramas derechas de la aorta abdominal, como las arterias lumbares, la arteria renal derecha, la arteria renal media, la raíz de las venas ácigos y los ganglios linfáticos retrocavos, además de las cadenas simpática lumbar derecha y el psoas mayor derecho. Hacia la parte derecha se va a relacionar con el uréter, los vasos ováricos o testiculares, el polo inferior del riñón derecho y con el hilio renal derecho y la glándula suprarrenal derecha. Hacia la izquierda se va a relacionar con la aorta abdominal. La vena cava inferior se puede distinguir en tres porciones, una torácica, una diafragmática y una abdominal. La diafragmática se divide a su vez en dos porciones, una inferior extracardíaca y otra superior infrapericárdica. La infrapericárdica es la que va a llegar o es un punto de término y en la cual se va a encontrar la válvula de Eustaquio. Y la porción diafragmática solamente es el paso de la vena cava inferior por medio del centro tendinoso del diafragma a través del orificio de la vena cava inferior, la cual va a estar acompañada por las ramas abdominales del nervio frénico derecho. En la porción abdominal, a su vez, podemos dividirla en dos partes teniendo en consideración al hígado, en una porción subhepática y en una porción retrohepática. La porción retrohepática se excava en un canal en la cara posterior del hígado que va a estar limitado por los ligamentos coronarios posterior y anterior derecho. Este segmento se va a encontrar completamente desprovisto de peritoneo. La porción subhepática se puede dividir en otras dos porciones teniendo en consideración al marco duodenal y al páncreas, en una porción subduodenal, la cual se encuentra por debajo del borde inferior de la tercera porción del duodeno, hasta el inicio por la unión de las
venas ilíacas comunes, en una porción retroduodeno pancreática, la cual se va a encontrar detrás de estos órganos, y en una porción supraduodenal, la cual va a ir por encima del borde inferior de la primera porción del duodeno, donde se insertan los ligamentos coronarios anterior y posterior del hígado. Esta va a presentar también una serie de afluentes, tanto viscerales como parietales. Los afluentes viscerales son la vena testiculares o las venas ováricas derechas, la vena renal, la vena suprarrenal derecha, las venas hepáticas que van a estar dadas en números de 3, y las afluentes parietales van a estar dados por las venas frénicas inferiores y por las venas lumbares. Bueno, esta es la bibliografía y los libros en los cuales me basé para poder hacer esta pequeña presentación resumen. No olviden darle like al video para más contenido, seguirnos en nuestras diferentes redes, como en Facebook como Susibab, en Instagram como @anatomíasusibab y en Twitter como anatomía_susibab. Esto fue todo por el video de hoy. Esto fue Anato en 10 minutos. Hasta la próxima.